Eddie es un escritor aspirante que vive en Nueva York. Durante los últimos meses, ha estado viviendo de un adelanto de contrato de libro y del apoyo financiero de su novia. El único problema es que no ha escrito una sola palabra de su libro. Lucha por escribir su historia, pasando por un ciclo continuo de escribir, borrar y comenzar de nuevo. Pasa sus tardes bebiendo en un bar o perdiendo el tiempo en su sofá en un apartamento desordenado. La prometida de Eddie, Lindy, decide terminar su relación ya que ve a Eddie incapaz de enderezar su vida. Lindy dice que no ha visto ningún progreso por parte de Eddie, y con su carrera dando un gran paso adelante, no puede permitirse estar cuidando a Eddie todo el tiempo. Eddie dice que la ama y que quiere pasar el resto de su vida con ella, pero Lindy se va. Mientras camina a casa, un hombre, Vernon, lo llama. Vernon es el hermano de la ex esposa de Eddie. Eddie tuvo un matrimonio breve con su novia de la universidad, Melissa. Eddie recuerda a Vernon como el hermano menor de Melissa que traficaba sustancias, pero Vernon dice que esos días ya quedaron atrás. Vernon invita a Eddie a tomar una copa en un bar y lo interroga, preguntándole sobre su vida. Vernon dice que Melissa se ha vuelto a casar y tiene 2 hijos, y Eddie le cuenta que está tratando de escribir un libro y admite que está teniendo dificultades para comenzar. Vernon ve que Eddie tiene problemas creativos y ofrece ayuda. Saca una pequeña pastilla y se la ofrece a Eddie. Eddie la rechaza, diciendo que Vernon aún está traficando. Vernon dice que la sustancia es legal, ya ha pasado las pruebas de laboratorio, la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, y se venderá el año siguiente. Tiene acceso anticipado a ella ya que trabaja para la empresa farmacéutica que la produce, llamándola NZT. Eddie no está convencido, diciendo que conoce una sustancia de diseño cuando la ve. Sin embargo, Eddie está interesado, y Vernon dice que la pastilla ayuda a desbloquear los receptores latentes en el cerebro, permitiendo usar el 100% de su capacidad cerebral. Vernon recibe una llamada urgente y le dice a Eddie que le encantaría encontrarse en otro momento, entregándole su tarjeta. Eddie rechaza la pastilla, pero Vernon insiste, diciendo que una sola pastilla cuesta $800. En su camino a casa, Eddie contempla su vida. Pensando que ya está en su punto más bajo, toma el NZT, razonando que su vida no podría empeorar. Se encuentra con la esposa de su casero en el camino, y ella lo insulta por retrasarse en el alquiler. Ella le grita a Eddie, diciendo que nunca llegará a nada y que pronto estará sin hogar. Eddie pierde el enfoque de lo que la señora está diciendo mientras el NZT está haciendo efecto. Se siente mareado, y el efecto de la sustancia finalmente lo impacta. Ve el bolso de la señora y en él, un libro sobre leyes. Eddie deduce que la señora no le cae bien, pero algo más debe estar molestándola. Pregunta sobre la escuela de leyes, y la señora se sorprende de cómo Eddie sabe sobre su estudio de leyes. Eddie recuerda haber visto el libro una vez hace varios años en una habitación de dormitorio cuando aún estaba en la universidad. De alguna manera, ahora recuerda todo lo que ha leído, visto y oído en toda su vida. Eddie luego recomienda un libro diferente sobre leyes que sería más apropiado para su tarea y continúa asesorándola sobre cómo podría proceder con su tarea. La señora está impresionada, incluso atraída, por el dominio repentino de Eddie sobre la ley y los tribunales. Ella lo invita a entrar, él ayuda con su tarea, y eventualmente tienen intimidad. Eddie está perplejo de cómo de repente tiene todo este conocimiento. Se da cuenta de que siempre tuvo este conocimiento, solo que en un desorden aleatorio en su cabeza. El NZT debió haber ayudado a su cerebro a reorganizar y analizar las piezas de información que tiene en su cabeza y convertirlas en un pensamiento congruente y organizado al que ahora tiene acceso completo. Cada documental, cada artículo de revista, cada película, cada comercial, cualquier cosa que haya leído y visto ahora se ha convertido en un flujo de información accesible. Regresa a su apartamento sucio y comienza a limpiar. Empieza a escribir y termina con un manuscrito preliminar de 90 páginas. El NZT no solo le dio un conocimiento superior sino también un impulso en la motivación. Al día siguiente, siente que los efectos del NZT se han desvanecido. Lleva su manuscrito a su editora. La editora está dudosa, pero lo lee de todos modos. Cuando Eddie llega a casa, recibe mensajes de voz de su editora alabándolo. Eddie decide que necesita más NZT y se dirige al apartamento de Vernon. Eddie llega al apartamento de Vernon, y Vernon sabe inmediatamente lo que Eddie quiere. Eddie nota que Vernon tiene moretones y rasguños en la cara y le pregunta qué le pasó, pero Vernon evita responder. Luego, Vernon revela que mintió sobre el NZT siendo legal y aprobado por la FDA. A pesar de eso, Eddie aún quiere más. Vernon le pide a Eddie que salga a hacer algunos mandados, y Eddie accede, pensando que hará lo necesario para obtener más NZT. Regresa al apartamento y ve la puerta rota. Ve que el apartamento de Vernon ha sido saqueado, y encuentra a Vernon en el sofá con un agujero de bala en la cabeza. Eddie llama a la policía, pero se da cuenta de que necesita encontrar el escondite de NZT de Vernon antes de que lleguen los agentes. Encuentra un paquete de NZT junto con la lista de clientes de Vernon y dinero en efectivo. En la estación de policía, Eddie es entrevistado y recibe una llamada de Melissa.
La policía le dice a Eddie que se mantendrán en contacto. En casa, Eddie toma otra pastilla y sus habilidades creativas comienzan a fluir. Con el dinero de Vernon, Eddie se corta el cabello y se compra ropa nueva. Comienza a ponerse en forma e incluso termina su libro en 4 días. Aprende a tocar el piano en 3 días y nota que puede aprender cualquier idioma solo escuchándolo. Eddie se vuelve extrovertido, conociendo nuevas personas e impresionando a todos con su maestría en casi cualquier campo. Se vuelve atrevido, su timidez desaparece, y siente que podría lograr todo lo que siempre quiso. Eddie tiene una realización y de repente sabe lo que necesita hacer. Se sumergirá en el mundo del comercio de acciones. Conoce a Kevin, un corredor que trabaja en Wall Street, y se convierte en el punto de entrada de Eddie al mundo de las acciones. Eddie comienza a leer libros sobre comercio de acciones y a monitorear el mercado de valores en busca de movimientos. Con los efectos del NZT, aumentó los $800 restantes de Vernon a $2,000 en un día. Al día siguiente, alcanza los $7,500. Eddie necesita más capital para un mayor crecimiento y decide buscar ayuda de un prestamista llamado Gennady. Gennady acepta darle el préstamo, pero advierte que debe pagarse a tiempo, de lo contrario, algo terrible le sucederá a Eddie. Eddie acepta el riesgo, confiado en que pagará a Gennady en poco tiempo. Al día siguiente, Eddie se dirige a la firma de corretaje de Kevin y comienza a comprar y vender acciones. En 2 semanas, Eddie aumenta su cuenta de corretaje a más de $2 millones. La noticia comienza a circular, y pronto, Kevin lo llama para decirle que un magnate de Wall Street quiere reunirse con él. Esa noche, Eddie cena con Lindy y le cuenta todo sobre las cosas buenas que ha estado haciendo con su vida. Al ver a Eddie limpiar su acto, Lindy se siente orgullosa, y Eddie le dice que simplemente recibió una llamada de atención repentina y decidió poner su vida en orden. Después de la cena, regresan al lugar de Lindy y tienen intimidad. En los días siguientes, la pareja redescubre su amor, y pronto, Lindy le dice a Eddie que quiere estar de nuevo con él. Mientras hablan sobre reiniciar su relación, Eddie ve a un hombre mirándolo desde la distancia. Más tarde esa noche, Eddie mira por la ventana, tratando de ver si encuentra al hombre, pero no ve nada. Lindy está en la cama pidiéndole que se una a ella, pero Eddie tropieza, y se encuentra en el pasillo al instante. Eddie no recuerda cómo salió de su apartamento, pero Lindy lo ve y le pide que vuelva a entrar para comer. Al día siguiente, Kevin se une a Eddie para su reunión con el gigante de Wall Street. Kevin está nervioso, pero Eddie le asegura que la reunión irá bien. Carl Van Loon, un ícono de Wall Street, llega y comienzan a hablar. El acompañante de Carl sospecha de Eddie y de cómo ascendió tan rápido, pensando que es una estafa, pero Eddie se defiende en sus cuestionamientos e impresiona a Carl. En un paseo en automóvil, Carl le entrega a Eddie un montón de papeles sobre las compañías que posee y le pide que los revise y analice un patrón, preguntándole cuál sería una buena estrategia. Eddie examina minuciosamente y se da cuenta de que Carl debe estar planeando una fusión masiva con una empresa competidora. Carl queda aún más impresionado, notando cómo nadie podría haber descubierto eso en tan poco tiempo. Carl le da a Eddie la oportunidad de reestructurar los acuerdos entre las compañías y le pide que se reúna con él al día siguiente. Eddie acepta el desafío y sale de la limusina de Carl, pero decide que no quiere volver a casa. En lugar de eso, Eddie comienza a caminar, queriendo absorber la mayor cantidad de información posible. Sin embargo, se encuentra teniendo episodios de pérdida de conciencia, encontrándose en diferentes partes de la ciudad y sin recordar cómo llegó allí. Tropieza en varias fiestas, en diferentes clubes, conociendo a distintas mujeres, y eventualmente termina en una habitación de hotel con una modelo, donde tienen intimidad. Sin que Eddie lo sepa, el extraño hombre que había visto antes lo está siguiendo. Después de salir del hotel, Eddie se dirige al metro, donde se encuentra con un grupo de matones y se enreda en una pelea. El NZT le ayuda a recordar cada video de autodefensa, película de acción, escena de pelea y documental de supervivencia que haya visto, y logra repeler al grupo de matones por sí mismo. Luego comienza a correr, y se encuentra en la cima del puente de Brooklyn al amanecer, sin recordar lo que le sucedió en las últimas 18 horas. Regresa a casa y se acurruca en la cama, pero es despertado por su alarma, recordándole la reunión con Carl. Temiendo que pueda tener otro episodio de amnesia, Eddie decide no tomar una pastilla de NZT. Revisa los archivos que Carl le envió, pero descubre que no puede entender los datos. Kevin llama y Eddie le dice que necesita posponer la reunión, pero Kevin le dice que nunca tendrá otra oportunidad si cancela ahora. Eddie llega a la reunión sin haber tomado NZT, y está notablemente menos concentrado, mareado e incluso tiene problemas para hablar. Carl nota que Eddie está fuera de foco y le pregunta sobre Hank Atwood, el empresario competidor con el que tenía la intención de fusionarse. Carl dice que Atwood era un don nadie y tuvo un ascenso meteórico en el mundo del comercio de acciones. Carl está perplejo por el rápido ascenso de Atwood, ahora listo para enfrentarse a él. Eddie no se concentra en Carl y en su lugar fija su mirada en la televisión, donde ve un informe de noticias sobre una mujer que fue encontrada muerta en el hotel, la misma mujer con la que estuvo la noche anterior.
Eddie pierde toda concentración y se disculpa con Carl. Sale y comienza a vomitar. Su estómago se revuelve al pensar que podría haber matado a alguien. Regresa a casa y recibe una llamada de Melissa, quien hace preguntas sobre la muerte de Vernon. Eddie le pregunta si pueden encontrarse en algún lugar, y Melissa accede de mala gana. Eddie revisa el cuaderno de Vernon en un parque, buscando a los clientes de Vernon y llamándolos para averiguar más sobre los efectos del NZT. Cada número que llama, recibe una respuesta diciendo que la persona ha muerto. Cada uno de ellos había experimentado dolores de cabeza severos, vómitos y algunos incluso cayeron en coma. Aún así, todos terminaron muertos. Marca otro número, y un hombre detrás de Eddie tiene su teléfono sonando. Responde, y Eddie escucha su voz desde la otra línea. Eddie lo reconoce como el hombre que lo estaba espiando. Es el mismo hombre que siguió a Eddie y a la modelo hasta el hotel. Eddie comienza a correr, y el hombre lo sigue. Eddie corre por las calles esquivando el tráfico. Finalmente logra meterse en un taxi hacia el lugar de la reunión con Melissa. Melissa le dice a Eddie que la muerte de Vernon no le sorprendió, y dice que sabe sobre el NZT. Ella también lo tomó, pero pronto decidió dejarlo. Tener la función cerebral a un nivel alto prolongado resulta en fatiga mental y agotamiento. Se asustó y dejó de tomar NZT. De repente, se sintió perezosa, sin concentración y tuvo problemas para mantener su trabajo. Han pasado 2 años y los efectos secundarios aún no se han desvanecido. Ella le recomienda a Eddie que deje de tomar la pastilla también, pero le dice que reduzca la dosis, ya que una detención abrupta podría ser letal. Eddie regresa a casa, pero se encuentra con Gennady. Gennady golpea a Eddie y exige el pago. Se tambalean hasta el apartamento de Eddie, y Eddie deja caer una pastilla de NZT. Gennady recoge la pastilla, creyendo que es algún tipo de sustancia, y se la toma. Luego se dirigen al banco, y Eddie le da el dinero. Gennady nota que la pastilla le hizo sentir excelente, y dice que pedirá más pronto. Eddie se dirige a la oficina de Lindy y colapsa. Eddie no tiene otra opción que contarle todo a Lindy. Lindy finalmente comprende la fuente de la nueva motivación de Eddie y acepta recuperar las pastillas para él. Ella regresa a casa, toma el resto de las sustancias y vuelve. En el camino de regreso, ve al hombre siguiéndola. Ella corre al parque de la ciudad y les pide ayuda a 2 hombres, pero el perseguidor apuñala a ambos hombres y continúa persiguiéndola. Lindy se oculta detrás de unas rocas y llama a Eddie. Eddie le aconseja que tome una de las pastillas, ya que le daría el poder para superar la situación, y ella lo hace. Después de que la pastilla hace efecto, sabe lo que debe hacer para escapar del hombre que la persigue. Corre a la pista de patinaje sobre hielo y carga a una niña, girándola alrededor y permitiendo que los patines de la niña corten la cara del hombre. El hombre cae, y Lindy logra escapar. Al día siguiente, Lindy expresa sus preocupaciones sobre la pastilla, diciendo que la convirtió en una persona completamente diferente. Eddie promete que dejará de tomar la pastilla en cuanto tenga suficiente dinero. En la calle, Eddie ve a Gennady espiándolo. Eddie se acerca, y Gennady dice que necesita más de la pastilla. Eddie le da algunas, pero se da cuenta de que Gennady no se detendrá. Eddie contrata a 2 guardaespaldas, pensando que necesitará seguridad en todo momento. Se encuentra nuevamente con Carl y se disculpa por cómo se comportó antes, diciendo que estaba enfermo. Carl no está impresionado con la disculpa de Eddie, pero dice que ha visto las proyecciones que Eddie envió y está nuevamente impresionado. Pronto, Eddie negociará lo que él llama la mayor fusión en la historia corporativa entre Carl Van Loon y Hank Atwood. Eddie descubre que, si duerme bien, se mantiene hidratado y alimentado, se abstiene del alcohol y mantiene una dosis constante, los episodios de pérdida de conciencia se detienen. Se manda a hacer trajes a medida para él, todos con un bolsillo oculto para todo el NZT que tiene. Encuentra a un químico, y le pide que realice ingeniería inversa en la pastilla, esperando hacer más por su cuenta. Mientras almuerza, ve al detective que lo entrevistó sobre la muerte de Vernon. El detective le informa que Eddie ahora es sospechoso en la muerte de la modelo, ya que un testigo lo ubicó en la escena del crimen. Eddie contrata a Moes Brandt, uno de los mejores y más despiadados abogados de Nueva York. Brandt logra que Eddie quede libre temporalmente, diciendo que la evidencia que tenía la policía es demasiado débil. Carl y Eddie se reúnen con Atwood nuevamente, y observan la salud deteriorada de Atwood, notando que Atwood ni siquiera ha superado los 60 años. Eddie regresa a su habitación de hotel y descubre que alguien ha entrado, y asume que está buscando el NZT. La seguridad es ahora una preocupación primordial, por lo que decide comprar un lujoso penthouse con un sistema de seguridad de primera categoría. Más tarde, Eddie se encuentra con Gennady, que ahora tiene su propio grupo de matones protegiéndolo. Eddie reconoce que Gennady también debe estar tomando la pastilla. Gennady exige 20 pastillas más y chantajea a Eddie con la muerte de la modelo. Al día siguiente, está programada la firma del contrato con Atwood, pero Carl está preocupado ya que Atwood llega tarde. La esposa de Atwood llega más tarde y les dice que su esposo ha sufrido dolor y mareos y está actualmente hospitalizado. Ella deja claro que aún quieren proceder con el contrato tan pronto como Atwood esté en condiciones.
La acompañan y Eddie ve que el conductor de su automóvil es el hombre que había estado siguiéndolo. Eddie se une a Brandt en la estación de policía esa tarde, donde tiene que participar en una rueda de reconocimiento. Eddie se quita la chaqueta y se la entrega a Brandt. Después de la rueda de reconocimiento, se encuentra nuevamente con Brandt, quien le dice que Eddie queda libre de sospecha. Brandt luego elogia la chaqueta del traje de Eddie. Eddie regresa a la oficina de Carl y descubre que Atwood está ahora en coma. Se dirige al baño para tomar otra pastilla y descubre que su bolsillo secreto está vacío. Su reserva se ha ido. Regresa a Carl y le traen un paquete. Lo abre y ve las manos de sus guardaespaldas desmembradas dentro. En shock, sale corriendo de la oficina de Carl y se apresura a regresar a casa. Ve un informe de noticias sobre la situación de Atwood y descubre que Brandt también es el abogado de Atwood. Finalmente entiende y no puede evitar reírse. Eddie luego escucha golpes en su puerta y nota a través de las cámaras de vigilancia que Gennady ha llegado con sus secuaces, usando cortadores de metal y sierras de acero para irrumpir. Atrapado, Eddie se sube al balcón, preparándose para saltar. Mientras su pie se resbala, se detiene, tratando de recordar si dejó al menos una pastilla en algún lugar. Busca en su mente y recuerda que había dejado una en su antiguo contenedor de lata. Busca entre las cajas y la encuentra, pero Gennady irrumpe y Eddie tropieza con una caja, perdiendo la pastilla. Los secuaces de Gennady inmovilizan a Eddie, y Gennady le muestra a Eddie una forma aún mejor de usar NZT. La disuelve e inyecta directamente en su torrente sanguíneo. Dice que es más potente de esta manera e incluso dura más. Eddie observa a sus agresores y nota que uno de ellos tiene un ojo vendado. Gennady saca varios instrumentos médicos, incluyendo cuchillos, hojas y alicates, con la intención de torturar a Eddie para que le dé más NZT. Los matones comienzan a trabajar en la caja fuerte en la sala de al lado mientras Gennady se acerca a Eddie, pero Eddie lo apuñala con un cuchillo que había escondido anteriormente. Los dos luchan y Eddie clava la hoja en Gennady, matándolo. Eddie queda tirado en el suelo junto a Gennady, que está sangrando. Mira la jeringa que Gennady había usado para inyectar el NZT y decide beberse la sangre de Gennady, con la esperanza de recibir algo del NZT en su sistema. Funciona, y su cerebro comienza a funcionar a plena capacidad. Eddie permanece en el suelo y espera a que el matón medio ciego vuelva. Cuando el matón lo voltea, Eddie clava la aguja de la jeringa directamente en el ojo del hombre, dejándolo completamente ciego. El otro matón entra corriendo, pero Eddie lo supera, escondiéndose en una habitación y usando un televisor para golpear la cabeza de su perseguidor. Eddie huye, pero un matón lo alcanza y lo estrangula. Eddie lo patea, y el matón ciego dispara al otro matón por accidente. El matón ciego comienza a disparar con su arma, esperando alcanzar a Eddie, pero Eddie logra deshabilitarlo empujándolo contra una ventana con un piano. En el hospital, Hank Atwood muere. Eddie aparece en el hospital y se sienta junto al conductor. Se pregunta cómo murió Atwood a pesar de que lograron conseguir las pastillas de NZT para él. El conductor ayuda a Eddie a encontrar a Brandt, descubriendo que Brandt había guardado las pastillas para sí mismo en lugar de dárselas a Atwood. Encuentran las sustancias en el armario de Brandt. Pasaron varios años, y Eddie ahora está en campaña para gobernador. Recibe una llamada de que un hombre que representa a una gran empresa farmacéutica está esperando por él en su oficina. Eddie se sorprende al ver que el hombre es Carl. Carl le dice a Eddie que dejó Wall Street hace un tiempo y ahora está en la industria farmacéutica. Carl revela que ahora sabe sobre el NZT, diciendo a Eddie que la empresa que posee fabrica la sustancia. Carl ofrece a Eddie un suministro constante de NZT a cambio de algunos favores que le pediría más adelante. Eddie rechaza la oferta de Carl, pero Carl advierte que los laboratorios ilegales de NZT han sido cerrados, diciendo a Eddie que ellos son los únicos que fabrican el NZT ahora. Eddie revela entonces que ya no toma NZT. Se hizo una modificación de la sustancia hace un tiempo, eliminando los efectos secundarios. Gradualmente tomó menos y menos NZT hasta que ya no dependía de ella, pero los efectos de la sustancia permanecieron permanentes en él. El NZT modificado había alterado permanentemente los patrones de su cerebro, y ahora, el cerebro de Eddie está completamente desbloqueado incluso sin la sustancia. Eddie demuestra esto prediciendo que una furgoneta chocaría contra un automóvil porque el conductor está distraído. Carl observa, y sucede. Eddie luego coloca su mano en el pecho de Carl, diciendo que detecta varios problemas en el corazón de Carl. Carl advierte a Eddie que sería un enemigo brutal, pero Eddie no se siente amenazado, diciendo que siempre estaría 50 pasos adelante de él. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.